Acérquense, acérquense, mis estimados colegas. Presten atención a los misterios que esconde este viejo científico. ¿Qué pasaría si les dijera que una experiencia traumática ocurrida hace 13 largos años puede hacer que el corazón de una persona vuelva a latir acelerado y con fuerza hoy mismo? Justo ahora, como si el evento estuviera ocurriendo en este preciso segundo. Y si les dijera que el cerebro es una estructura tan fascinante que es capaz de revivir el pasado hasta el punto de confundirlo por completo con el presente. Es una maravilla y un enigma absoluto de la naturaleza humana. Durante muchos años, en mis tiempos de juventud, creíamos que el trauma era simplemente un recuerdo doloroso. ¡Qué equivocados estábamos en la vieja escuela! La neurociencia moderna nos ha demostrado que es mucho más profundo. El trauma permanece registrado en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, como un eco incesante, incluso muchos años después de haber ocurrido. Hoy quiero invitarlos a mi laboratorio mental para descubrir cómo funciona el cerebro ante el trauma y cómo la neurociencia revolucionó nuestra comprensión de la mente humana. ¡Abran bien los ojos! Escuchen esto. A principios de los años 90, gran parte de nuestro conocimiento sobre el cerebro provenía del estudio de las sustancias químicas. La serotonina por acá, la norepinefrina por allá. Repetíamos en los congresos, sabíamos que eran importantes, claro, pero intentar comprender el cerebro únicamente a través de ellas era como intentar comprender cómo funciona un automóvil estudiando solamente la gasolina que utiliza. Una visión completamente incompleta. Pero la ciencia nos dio ojos nuevos. Llegaron tecnologías magníficas como la tomografía por emisión de positrones, el querido PET y la resonancia magnética funcional. Por primera vez en la historia fue posible observar el cerebro en vivo, en pleno funcionamiento, identificar qué regiones tan específicas se activaban cuando pensamos, sentimos o recordamos alguna experiencia. Y esto nos permitió responder la gran pregunta que nos tenía quebrándonos la cabeza a los médicos de mi generación. ¿Qué ocurre realmente dentro del cerebro de una persona que ha pasado por el trauma? Permítanme, pues, presentarles un caso de referencia sumamente ilustrativo. El caso de Masha, una maestra de 40 años cuya vida cambió por completo cuando su pequeña hija de 5 años partió de este mundo en un accidente automovilístico. 13 años después, 13 años, continuaba viviendo con las secuelas del trauma en su día a día. Para comprender cómo el trauma afectaba los circuitos cerebrales, los investigadores le pidieron que describiera detalladamente aquella experiencia. Posteriormente, elaboraron una grabación narrando el acontecimiento. Mientras permanecía dentro del escáner cerebral, con el zumbido de los imanes a su alrededor, Masha escuchó la narración. Al mismo tiempo, los monitores registraban su actividad cerebral, su ritmo cardíaco y su presión sanguínea. Y lo verdaderamente sorprendente no fue solo lo que ella sintió en su corazón, sino que lo que las pantallas revelaron sobre su cerebro. El cuerpo reaccionó de inmediato. Cuando comenzó la grabación, su ritmo cardíaco aumentó
y su presión arterial se elevó considerablemente. Su organismo entero respondió como si el accidente estuviera ocurriendo nuevamente en ese preciso instante. 13 años habían pasado en el calendario, pero para determinadas regiones de su cerebro, el tiempo se había congelado. No existía ninguna diferencia entre el ayer y el hoy. Este descubrimiento cambió las bases de la psicología médica. El trauma no es un simple archivo guardado en el cajón de los recuerdos tristes. Es una experiencia que puede revivirse física y emocionalmente en el presente. Determinados sonidos, imágenes o sensaciones de la vida cotidiana pueden activar los resortes ocultos y desencadenar lo que conocemos como flashbacks. La reexperimentación del acontecimiento como si estuviera ocurriendo aquí y ahora. Miren las pantallas del escáner. ¿Ven esa pequeña estructura que brilla con tanta intensidad? Es la amígdala cerebral, nuestro maravilloso y antiguo sistema biológico de alarma. Su función es puramente adaptativa: identificar amenazas y preparar al organismo para sobrevivir, activando respuestas automáticas como la lucha o la huida. Aumenta el ritmo cardíaco, sube la presión sanguínea y se liberan hormonas del estrés. El problema es que el cerebro afectado por el trauma no siempre distingue entre un peligro real en el exterior y un recuerdo en el interior. Ante determinados estímulos, la amígdala reacciona como si la amenaza fuera actual. Por ello, muchas personas experimentan miedo, angustia o desesperación, sin comprender completamente por qué están reaccionando de esa manera. Su cerebro emocional ha tomado el control antes que el cerebro racional pueda siquiera analizar la situación. El hallazgo más fascinante, el que me quita el sueño por las noches, fue otro. Mientras el cerebro emocional se encendía como un árbol de Navidad, ¿saben qué ocurrió con el área de Broca, la región fundamental para el lenguaje? Disminuyó considerablemente su actividad. Se atenuó en el monitor. Esta estructura es la que nos permite organizar nuestros pensamientos y expresar con palabras lo que sentimos. Sin embargo, durante los momentos de crisis, su funcionamiento disminuye significativamente. Esto explica un gran enigma clínico. Por eso, muchas personas son capaces de revivir el miedo o la tristeza, pero tienen dificultades enormes para explicar con palabras aquello que están sintiendo. Cuando un paciente nos dice en la consulta: "No sé cómo explicarlo", debemos ser pacientes. No significa que no quiera hablar. Algunas veces es su propio cerebro el que todavía está intentando procesar y sobrevivir a la experiencia. Observen la simetría cerebral. Ambos hemisferios participan de manera distinta en nuestras vidas. El hemisferio izquierdo, el lógico, el estructurado, nos permite organizar la información, comprender las relaciones de causa y efecto y expresarnos mediante el lenguaje. El hemisferio derecho, por su parte, procesa las emociones, las imágenes y las sensaciones corporales de forma más global. Durante el trauma, el hemisferio derecho revive las emociones, las imágenes con gran intensidad, mientras disminuye la actividad del hemisferio izquierdo.
Esto dificulta que la persona pueda darle un sentido cronológico a lo ocurrido y expresarlo con claridad. Por ello, es tan natural que describan sentirse confundidas o desconectadas de sí mismas. Y la respuesta fisiológica no desaparece cuando el evento termina. Ese es el gran reto. Las hormonas del estrés pueden permanecer alteradas en el organismo durante largos periodos, provocando dificultades para conciliar el sueño, problemas de memoria, falta de atención y un estado constante de alerta, como si se esperase una tormenta inminente. Incluso cuando nuestra mente racional intenta con todas sus fuerzas dejar atrás lo ocurrido. El cuerpo, mis estimados colegas, continúa llevando la cuenta. El trauma no es una invención de la imaginación. Se manifiesta en nuestro sistema nervioso y en nuestras respuestas fisiológicas más profundas. Durante muchos años pensamos que el trauma era simplemente un recuerdo doloroso. Hoy, gracias a los avances de la ciencia, sabemos que es mucho más complejo. Puede hacer que el pasado se experimente en el presente, afectar nuestra capacidad para hablar de nuestro dolor y dejar huellas sutiles pero profundas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Quizás uno de los aportes más grandes de la neurociencia ha sido enseñarnos que cuando alguien no encuentra palabras para explicar su sufrimiento, no es por falta de voluntad. Algunas veces es su cerebro el que todavía está buscando el camino de regreso a la tan apreciada calma. Comprender esas huellas es sin duda el primer paso para poder sanarlas. Y ahora que terminamos, salgan de mi laboratorio. Tengo que seguir investigando el cerebro. ¡Shoo, shoo!